Te propongo que pensemos juntos 3 escenarios para una película. 1. Una mujer que viaja a Estados Unidos para mejorar su inglés y estudiar en la Universidad de Columbia. Al poco tiempo de llegar, se entera de que tiene cáncer de cuello de útero, poniendo en amenaza su vida y su sueño de ser madre. 2. 2001. Una médica argentina se encuentra trabajando en un laboratorio de Nueva York cuando se entera del atentado de las Torres Gemelas. Decide acercarse para asistir a las personas que sufrieron consecuencias físicas y psicológicas conviviendo con la muerte. 3. Una mujer está durmiendo junto a su novio cuando algo la pone en alerta. Antes de poder reaccionar, empieza a sentir las consecuencias de una intoxicación por monóxido de carbono. Ella y su pareja permanecen casi 4 horas atrapados sin poder moverse, buscando la forma de salvar sus vidas. Ahora, imagina estos 3 escenarios conviviendo en una sola película con la misma protagonista. Sonaría un poco extremo, ¿no? Esto le pasó en la vida real a Alejandra Schiappa y, como si no fuera poco, en un puñado de tan solo 3 años. A continuación, la vida de una médica, sobreviviente y rescatista. Quédate y disfruta de la nota. Bueno, Ale, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, por acercarte y contar un poco tu historia, que podemos dividirla, por lo menos en este episodio, en 3 partes distintas, diferentes. Y para comenzar, creo que podríamos poner como origen Estados Unidos. Antes que nada, te pregunto cómo estás, obviamente, y si querés contame, sabiendo por supuesto de qué es lo que vamos a hablar, cómo fue que se dio este primer viaje, o este emprendimiento que te llevó justamente a Estados Unidos y que en un puñado de años te iba a cambiar la vida. Bueno, gracias primero por estar acá y charlar, me encanta. Es un Y a placer. veces es lindo cuando uno cuenta historias de su vida, siempre hay como un propósito que es que ojalá le pueda servir a otras personas lo que a uno le pasa para aprender o para tomar corajes en situaciones que cree que no puede, ¿no? A veces, mira, la vida te pone en distintos lugares. A mí, cuando me fui a Estados Unidos, primero fue como, el primer viaje fue como una vacación, pero fue el Mm. primer paso a todo lo que luego pasó. En realidad me fui a perfeccionar inglés 2 meses, un viaje, y a Nueva York con mi hermana. Así que mi ida fue casi te diría de aventura, de aprendizaje, con una mentalidad totalmente diferente a lo que luego la experiencia me transformó allá, ¿no? Y New York era la ciudad. Era un sueño de alguien más, de mi hermana, que quería ir a estudiar allá y bla, bla, bla. Y de golpe yo soy parte de ese sueño, Mm. ¿no? Entonces, para que fuéramos las dos juntas y compartiéramos, estaba recibida de médica y tenía el momento, me podía ir, bueno, nos fuimos 2 meses. Y en esos 2 meses fue que empezó desde ese lugar, desde Nueva York, a decir, esto es una oportunidad, es algo que yo veía como lejano, como que quizá nunca pasaría, pero estando acá fue como que me empezaron a florecer los sueños de Mm. las cosas que creí que eran inalcanzables. Por ejemplo, yo siempre soñaba con ir a la Universidad de Columbia y estaba ahí y estaba, ¿no?, haciendo un tour turístico por la Universidad de Columbia. Entonces se me despertaron esos bichitos de curiosidad y decir, bueno, y yo tengo que ir, ya que voy a estar acá 2 meses, tengo que venir a la universidad. Algo tengo que hacer, ¿sí? No sé, una pasantía, nada, pasé por acá, ¿viste? Que me den un certificado de pasé por acá, ¿Alguna a que excusa? estuve Sí, sí, aquí. sí. Una excusa, algo, sí. Y bueno, y la vida te va poniendo en distintos lugares, y yo creo que cuando uno realmente hace foco en algo que quiere o que sueña, es verdad que empiezan a aparecer esas personas o esos factores o esas circunstancias que te empiezan a abrir posibilidades a que eso suceda. Y después está en uno la toma de decisión y qué es lo que Mm. elige y lo que no, y lo que se anima y lo que no, y juegan ahí la educación, las creencias, y bueno, y también las virtudes y las debilidades y todo lo que traemos Mm. adentro. Es un aprendizaje. Y así que bueno, tuve la oportunidad, conociendo gente que me mandó y me dieron unos emails y bueno, y yo había presentado emails Ujú. a diferentes lugares a ver si tenía una entrevista y finalmente un día pasa la entrevista, o sea, me llaman, aparte era todo distinto, no que me llaman a un celular, me mandan un Claro. email para que me comunique un laboratorio
Estamos para hablando de que los 2000, 1999, 99, ok. claro, que tenía una entrevista a los 3 días para saber cuánto sabía de patología, que era lo que a mí me interesaba en ese momento. Y bueno, y ahí así tuve 3 entrevistas en la Universidad de Columbia, con quien fue mi jefe posterior, Ujú. y durante 15, 20 días estuve yendo a un laboratorio eh, en esos 2 meses para que aparte me daban papers científicos en inglés, de genética, de biología molecular, que no, en ese momento dije, ¿por qué me metí en esto si estaba como de vacaciones? O sea, ¿qué necesidad de todo esto? Pero bueno, la verdad que esa fue, por eso te digo, fue el primer paso a un sueño que después se transformó en un postdoctorado en genética de Alzheimer en la Universidad de Ujú. Columbia, y en un montón de experiencias y vida en Nueva York. Yo siempre digo, fui por 2 meses y terminé viviendo casi 4 Tremendo. años. Y, y me cambió la vida totalmente. A ver, y me cambió la vida totalmente. Y bueno, y después empiezan a pasar todas las cosas que me empezaron a pasar en Nueva York, a la par que me iba pasando esta formación académica, era un trabajo, eh, o sea, eran todos desafíos. Era por un lado aprendizajes y bueno, por otro lado, me acuerdo que estando ahí, más o menos a la semana, eh, viajan mis padres para Nueva Hmm. York De sorpresa, y ¿no? de sorpresa y digo, che, todavía no los extraño, o sea, Claro. venga, porque la idea era, che, vengan para no extrañar, esas cosas que uno es muy familiar. Y, y aparecieron una semana después de que yo me había ido de acá a Argentina, ¿Te llamó la que me había atención hecho eso? todo ¿Te, lo... te- te preocupó cuando los viste? Sí, sí, no. A ver, ese día fue como diciendo, che, vinieron muy rápido, o sea, Claro. 10 días, ponele, una Sí, cosa sí, sí. así. Y digo, yo estaba en un departamento nuevo, acomodándome, ¿viste? Y vos Sí, lo sí, querés sí. atender, Era pero a la raro vez tenés tus recibirlos en cosas. tan poco tiempo, digamos. Digo, claro, en un momento digo, ay, todavía, ya tan rápido van a venir. Bueno, y me acuerdo que yo me había hecho los exámenes médicos acá en la Argentina antes de irme, había ido al ginecólogo, todas Ujú. esas cosas. Y claro, uno se hace estudios, y dije, bueno, después le darán El viste, resultado, sí, sí, siempre no, no creyendo le que diste todo mayor está bien. importancia, claro. Claro, como el ginecólogo era familiar, digamos, nos conocía a Ujú. todos. De última llamaba y te mandaba el resultado. Bueno, claro, el tema fue, o sea que mi versión fue, yo estaba allá, mis padres vienen en una semana, vinieron muy rápido, no los iban a extrañar. Mm. Y el tema fue que, bueno, la llaman a mi mamá y dicen, necesitamos hablar con Ale, este es el diagnóstico, es un carcinoma in situ de cuello de útero Mm. y necesitamos operar ya, o sea, tiene un PAP 5, o sea, no hay dudas, hicimos 2 veces. Bueno, claro, la información fue para mi mamá, ¿no? El Claro. llamado fue para mi mamá. Y bueno, y ahí uno que hoy tiene, yo tengo una hija hoy de 18 años, creo que puedo entender esa desesperación, ¿no? De que te dan un diagnóstico, una madre, tu hija está lejos, ellos querían cuidarme y protegerme de que no decirme Mm. que no pierda mi oportunidad del doctorado, Mm. ¿sí? De ir allá para que haga lo que tenga que hacer allá y no tenga que volver. Y bueno, un poco esa exigencia que hoy también agradezco porque por ahí, si pasa de otra manera, capaz que me hubiera vuelto ahí, ¿sí? Ujú. Y así que bueno, nada, tuvimos un día, encima ellos llegaron, pobre mamá, llegaron y los esperaba, le dije, te tengo que mostrar Nueva York, vamos a la Quinta Claro. Vos con todo el Avenida, San Patrick. entusiasmo Claro, mamá y dice, quiero claro, ir a San Patrick, imagínate, ¿no? Somos claro. católicos, San Patrick es católica, en Nueva York es mucho protestante y mucha iglesia protestante y muy pocas católicas. Y digo, bueno, dale, vamos. Y bueno, fuimos y pobre, se las bancaron casi hasta la tarde, que llegamos a un hotel donde ellos estaban. Y le vi la cara a mi papá, te digo la verdad. Mm. Y dije, ay, me vienen a... Y mirá lo que uno piensa, ¿no? Dije, ay, me vienen a decir algo de mi familia, se murió alguien, un Claro. hermano, algo. Jamás se te ocurrió que Imagínate que no podías ser tenía vos. coherencia, ¿no? Me lo hubieran Claro. dicho por teléfono. Sí, y ahí le vi la cara a mi papá y dije, ¿qué pasó, mamá? Le digo, decime lo que tenés que decir de una, directo, no de envueltas, ¿qué pasó, viste? Y ahí me da, y me dice, mirá, tenemos un resultado tuyo. Y bueno,
Y ahí fue automático, fue como una frialdad que lo Qué leí, era de un fuerte. paciente, no era mío, no era mío, Mm. lo leí. Le vi la cara a mi papá, te soy sincera, y a mi mamá que no sé, entendí todo. Y nada, lo cerré y le dije, bueno, quédense tranquilos que voy a hacer lo que tenga que hacer, no me va a pasar nada, yo de esto no me voy a morir. Así Wow. que tranquilos, así, ¿eh? ¿Y Freezer, crees que fue una reacción freezer. genuina tuya o fue un acto de defensa para no Sí, preocuparlos? en realidad todo fue genuino. Ok. El por qué lo hice no tengo conciencia, porque cuando yo lo miré fue lo que le diría a un paciente, Mm. ¿sí? No era a mí misma, Sí, 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 entiendo, entiendo. ¿sí? Te Miré y separaste del dije, cuerpo, digamos. sí, hice como un... Y entonces luego, y, sí, tuve un poco de miedo, pero Mm. siempre tenía seguridad de que como que de no me iba a morir de eso Mm. y que había una solución. Entonces, la verdad fue que trajimos el taco de patología, lo estudió mi jefe, bueno, mi jefe nuevo, que era un Mm. patólogo de eminencia en Colombia, y me dijo, mandame el taco. Cuando le dije lo que me pasaba, me dijo, mandame el taco, y bueno, lo analizaron ellos, dio el mismo resultado que acá, viste, tal cual. Mm. Me recomendaron un lugar en el Presbyterian Hospital, a un ginecólogo directamente. Él lo llamó, aparte tuve eso también, Ujú. ¿no? Y creo que me estaban operando a la semana, una cosa así, porque fue todo rapidísimo. Y ahí sí, yo siempre digo que una noche antes eh, me juntaba con mis papás a cenar antes de la cirugía el otro día y me fui sola al Central Park. Y a Mm. mí me amo Celine Dion, puse una canción de Celine Dion que se llama Vive, que no es muy conocida, pero como que a mí me llenaba de energía y ese día haciendo una charla con lo que uno cree, yo Mm. creía en Dios, en la Virgen milagrosa, bueno, dije, bueno, yo te entrego el útero, la maternidad, pero no la vida, de esto no me Mm. voy a morir. Eso fue así, así. Fue un poco soberbia quizás mi negociación, porque Está bien, pero bueno, estaba pero decidida a que, eso, o sea, claro, y me dio una fuerza interior exacto. que yo de esto no me voy a morir, no me voy a morir. Y de verdad que esa fuerza la sentí. Digo, te cuento esto como Ujú. aprendizaje. Al otro día fui y bueno, hicimos, o sea, se hizo todo, salió todo bien. Allá ellos te dan un papel y te dicen Ujú. todo lo que te puede pasar, todo lo que no. Y si te pasa esto, llama, y si no, no llames y haces esto. Todo bien claro, Por sí, un lado es genial, porque es muy didáctico, y por otro lado es muy frío. Estamos claro, hablando 2000 antes de las torres, ¿no? Por otro lado, uno no está acostumbrado a esto, ¿viste? Que no me ven más, no veo nada más, ¿viste? ¿Qué hago? claro. Una cosa así. Bueno, y ahí tenías que esperar un mes una biopsia. Y al enterarte de esto, o sea, también viví, digo, como paciente, primero está la parte médica que sabes, lo cual a veces te juega en contra porque no querés saber Claro. siempre todo. Eh, Eso por un lado. Y después la parte del paciente, la espera de una biopsia, ¿no? Yo entendí Mm. lo que siente una persona en este mes que la cabeza empieza a jugar, che, y si de golpe invadió Claro. un poco más, Se te y vienen si todos de los golpe, escenarios, ¿no? La ansiedad. claro, ¿viste? Sí, el miedo, la ansiedad, la fe, la incertidumbre extrema, ¿viste? Y ahí es un proceso que vos te das cuenta porque cuando te entregan, a mí me llamaron encima al laboratorio para Mm. entregarme el resultado, me llamaron por teléfono, y lo que me quisieron decir, ellos agarran, o sea, yo tenía que ver si había un margen de seguridad que estaba invadido porque iba Mm. a un tratamiento que era totalmente severo, diferente, nada que ver a algo que podía estar curado con una cirugía, a algo que venía posterior, Mm. ¿entendés? Por eso es tan importante la prevención en un carcinoma de cuello de útero, Perfecto. porque es la gran diferencia, ¿entendés? Entonces, ese milímetro, y es un milímetro de margen de seguridad, bueno, no tenía que estar invadido, ¿no? Conclusión, cuando me llaman, la enfermera contenta me dice, tu resultado es positivo. Imagínate que yo Uf. entendí que lo otro. Entonces, de golpe, aparte fue todo, estaban todos mis colegas mirándome, porque me dicen, te llaman del laboratorio de tal. Y todos sabían, Mm. era muy compartido, yo quizá era así, no sé. Entonces, cuando me dicen, como que me siento, ¿viste?
¿cómo que es positivo? Le digo, ¿viste? Y entonces me empieza la enfermera y me dice, que vas a estar bien, que no, y me lo empieza a Menos mal. explicar. Y yo ahí ya no, Claro. me perdí. Perdí, ¿viste? Y me puse a llorar y se me cayó el teléfono y lo agarró una colega china que hablaba. Y yo, ¿viste? Me abrazaba con mi jefe, me abrazaba con todos, ¿viste? Fue raro, porque mis padres ya se habían ido, habían estado un mes allá Wow. y tardaron un poco más en darme y se tuvieron que volver, obviamente. Eh, Así que lo recibí sola, pero acompañada de todo mi equipo de trabajo que era nuevo. Increíble. Entonces, nunca me sentí sola, me sentí muy querida. Aparte, a partir de ahí me llené así, una vitalidad, era una fuerza de vida. Me acuerdo que mi jefe me retaba y me decía que me dejara de reír, porque él venía y yo estaba, hola, sonrisa, sonrisa. Y allá eran muy, viste, concentrados, muy, Sí, 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 muy muy serios. fríos. Sí, entonces yo lo miraba y le decía, bueno, lo que pasa es que mis experimentos salen así y les mostraba que estaban perfectos, porque les sonrío todo el tiempo, ¿viste? Y él, me hacía. Él un amor, lo adoro, es más, hoy tenemos una muy buena relación. Ah, y a Pero, todo esto, o sea, era la vitalidad o la energía y que no sí, podés claro, manejar, y es claro, una energía vital, eso es lo que vos, ¿no? Y de ahí te permite hacer un montón de cosas y tomar decisiones, y dije, puedo con el mundo entero, claro. ¿sí? Bueno, Y a todo esto sumarle eh, el miedo que en algún momento lo aclaraste, que a diferencia de algunas personas que capaz dudan o que dicen, bueno, quizás algún día, vos siempre tuviste en claro que te gustaba la idea de tener una hija, ¿no? Desde muy sí, chica. También digo, bueno, agregarle eso sabiendo que esto podía ser una complicación. sí. Bueno, por eso, mira, esas palabras que digo, que yo te entrego el útero, ¿viste? La Ujú. maternidad, pero no la vida. Fue porque yo a los 15 años, yo siempre soñaba con mi hija Catalina, que se iba a llamar Catalina. Iba a tener una hija, se iba a llamar Catalina, como mi abuela materna que falleció, nunca la conocí. Mm. Bueno, y siempre tuve como esa certeza, nunca hubo duda. Mm. Y cuando tenía 15 años soplé las veritas y uno de los deseos fue ya, ¿no? Dije, quiero, Increíble. viste, tener una hija y se llama. Entonces, en ese momento, para mí fue entregar eso, ¿sí? Mm. O sea, no era poca cosa, era un No, no, sueño. está claro, está claro. Un sueño que había tenido 15 años, porque ya tenía casi, no, Era 20 y realmente pico de años tenía. sacrificar Yo tenía algo. 20, claro, era algo con lo que dije, no importa, no seré mamá, pero no me Claro. voy a morir. Y después, mirá qué increíble la vida, ¿no? Eh, Porque me caso con un americano, fue otro sueño cumplido, no porque sea americano, sino el casamiento y demás. Obvio. Y todo fue hermoso, pero a los 6, 7 meses de casados me dijo que no quería tener hijos. Imagínate. Mira vos. Y me acuerdo que lo miré y le dije, no puedo negociarlo. Te negocio lo que quieras. Creo que te perdono cualquier cosa. Pero no puedo negociar la maternidad. No puedo, Mm. porque la negocié por la vida. ¿No? Mirá que, bueno, te digo esto y no pude. Y siempre digo, ¿no? Porque eh, más allá que lo amaba profundamente y todo lo que, o sea, fue eso, porque fue como el sueño americano. O sea, yo me casé enamorada, el anillo, ¿viste? Como las películas, el fiancé, el Ujú. anillo, el diamante, el Caribe, ¿no? Se arrodilló, o sea, sueño de princesas. Me casé, mi casamiento fue de princesas. Hice todo lo que hice, el vestido me lo hizo Cosano, que se lo vi. Yo en un momento desfilé, bueno, mientras estudiaba medicina, y había desfilado para Cosano cuando en sus inicios, y le dije, el día que me case vos me vas a hacer el vestido. Por eso te digo, yo tengo esas cosas. Estás Y me convencido. casé porque era una corsetería, era una belleza lo que le hacía. Y dije, ay, yo el día que me case me quiero casar con una princesa con un vestido de estos, de él. Y se lo dije, nunca, bueno, te imaginás, en la vida se olvidó. O sea, eso fue, qué sé yo, ponele, no sé, en el 92 y yo me casé en el 2002 yo. Y fui, lo busqué, le dije a mamá, buscá Cosano, que me acuerdo que era Cosano, no era tan famoso como es hoy, Ujú. y me hizo el vestido. Fue mi mamá, le dijo, Increíble. mirá, ¿quieres? Sí, bueno, y me lo hicieron en un mes. Y Increíble. volví, probé 3 veces y era el vestido de mis sueños, todo fue como lo soñé. Y sin embargo, bueno, me cayó el balazo. No quiero tener hijos, y dije, no puedo negociarte la maternidad. Y esa fue la causa por la cual nos divorciamos. Mm. Y, y bueno, y obviamente tengo a mi hija Catalina que hoy tiene 18 años, porque la vida también te lleva a esos lugares donde podría haber tenido un varón, Ujú. Es que lo pensé pero se llama enseguida, Cata. claro. Sí, 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 sí. tampoco negocié el nombre, dije, mira,
Si es nena, se llama Catalina. Y si es Si es varón, varón, Catalina. haz lo que quieras. No, no, si es varón, o sea, también es 50 y 50, uno tiene, Obvio, ¿no? obvio, Si es obvio. varón, es todo tuyo el nombre, pero no puedo negociarte Catalina. Y nació Excelente, Catalina. excelente. Por eso también creo mucho en el poder de, nada, no sé si son sueños, si es objetivo, si Sí, es una de la visión, llámalo como manifestación, quieres. digamos, ¿no? Se Si es podría resumir en eso, claro. una manifestación, pero sí sé que es profundo y lo siento, yo lo siento acá, Sí, sí, y una es verdadera profundo. credibilidad. Es una verdad, Una es una creencia, una verdad. creencia. Es una creencia, pero es una verdad. No sé, es Ujú. una certeza, ¿sí? Wow. Es como, y que una vez también sentí eso, o lo aprendí, que después, bueno, te cuento esa parte, pero fue en las Torres Gemelas, de como que aprendí un concepto que el poder o la certeza del héroe es creer que puede, es como eso. Bueno, para quienes les Y eso interese a en veces te esto, moviliza. les recomiendo en el canal, en el episodio, dos episodios anteriores, entrevisté a una alquimista que habla de energías y más y explica perfectamente esto que estás diciendo, ¿no? Cada uno con sus herramientas, por supuesto, pero esto de sentir, ¿no? De prestar atención a lo que sentís sin ningún tipo de duda, aunque no tengas un fundamento racional, ¿no? Para explicar por qué lo sentís. Algo así sería. Sí, total. Total, sí, es como una intuición. Es la intuición Exacto. cuando se manifiesta y estamos acostumbrados a apagarla. Y yo te juro que cuando, después de estas 3 experiencias que tuve en la vida, lo de el cáncer de cuello de útero, que fue Ujú, como no fue la primera, tuve otras antes, pero no importa, digamos en Nueva York, ujú. y después el atentado a las Torres Gemelas y después la intoxicación con monóxido, eh, algo que aprendí a ver dónde se manifestaba mi intuición, por eso te digo que es acá, a mí me hace acá, Mirá, qué bueno eso. y me sirve para comprar un departamento, para firmar un contrato, para alejarme de un trabajo, aunque esto parezca maravilloso, para conectar con gente y huir de otras, Para esta entrevista. para esta entrevista, Pero que tardamos, pero siempre te dije, sí, quiero hacerla, total, total. y bueno, y dice, bueno, cositas que nos fueron pasando, pero lo importante es que aparte de todo, ¿sabes qué? Sucede, capaz seguramente lo han dicho, en el momento oportuno, en el lugar, Seguro, seguro. horario, día, todo. Así que es Y, este el y- momento y para que esto suceda. me encanta porque dijiste que lo sentís acá. Para entrelazar, Sí, a mí lo que me encanta de esto que hago, de estas entrevistas tan variadas, es como de la nada se entrelazan conceptos, pero es exactamente el mismo lugar donde Amorina, esta chica, dijo que se sentía, muchas personas sentían la intuición, principalmente ahí. Así que, bueno, otra forma bien. de poder De, corroborar, de, ¿no? De corroborar de datos. corroborar. Sí, y porque creo que son los lugares donde el alma se manifiesta. O sea, en tu Hmm. cuerpo va a haber, hay gente que te dice acá en la cabeza. Hay otros que, yo he escuchado gente que en el dedo gordo, le late el dedo gordo. Es genial. Bueno, si te sirve Mientras es tuyo, funcione, por algo será. total. Sí. ¿Y sabes cuándo no me va tan bien? Cuando no No escucho le a mi haces intuición. caso. Hmm. Claro, cuando voy, viste, de terca por ahí, porque bueno, qué sé yo, y después me di cuenta que no, que aunque no entienda en el momento, Después se explica. me va a dar la explicación, me viene. Hmm. Mira, Se entiende. a ver una pavada, yo alquilaba mi departamento, qué sé yo, en octubre del 2019 se presenta una oportunidad, bla, 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 me dejan una seña, todo. Y empezó esto, mal, ya Hmm. firmado, la seña, todo. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Voy, llamo y le dije, mira, discúlpame, no puedo alquilar. Casi me Hmm. mata, ¿no? Me costó la seña y pagar la multa de la seña que me... Sí, o sea, Ujú. hasta ahí estaba perdiendo todo. Octubre de 2019 por 2 años, creo, en el momento. Bueno, ¿qué pasó en marzo del 2020? Pandemia. Hmm. Dije, ay, señor, gracias porque no alquilé, porque, claro, ¿qué hubiera sido de mí? Tremendo, ¿Entendés? tremendo. ¿Qué hubiera pasado? Porque esta era mi casa, en el peor de los casos estás seguro en tu casa. Hablando de, hablando de sentir, de pálpitos, de intuición, ¿qué es lo primero que recordás del 11 de septiembre? La primera imagen que tuve fue salir y ver en un televisorcito que un portero me dice, chocó un avión contra las Torres Gemelas. Yo le digo, ¿qué? ¿A dónde? En las Torres Gemelas recién, me dice. Y miro así y veo el choque que se filma Sí, 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 de la grabación, el que segundo avión. todos o casi todos pensamos que era una La película, imagen que ¿no? todos vimos. Sí.
que Sentí parecía un algo estruendo ficción. así como, sí, como si fuera un trueno, ¿viste? Y eso en un televisorcito así. ¿Dónde estabas trabajando en ese Y momento? me iba me iba para el laboratorio, sí. Sí, sí, Wow. iba para el laboratorio y entonces, nada, la primera imagen fue ese, digo, qué raro. Y lo miré, es raro dos aviones. Sí, es muy raro, me dice el señor. Y yo lo que hice fue seguir con la rutina habitual, ¿viste? Que Ujú. te vas. Eh, ¿Habías recibido un llamado de tu mamá, si no, no me equivoco? no, No, claro, eso fue después, porque eso fue, nada, después. me levanté, voy a trabajar día normal, subo al subte, porque encima el subte todavía andaba, porque Mm, esto es tiempo real, eran las 8:00 y pico de la mañana. mm. Eh, y subo al subte y digo, no es normal. Le digo. Entonces le pregunto, esa fue algo que me quedó y la cuento siempre. Le pregunto a una señora que estaba al lado, afroamericana, leyendo un librito, ¿no? Gigante Mm, era. Y yo así, y le digo, discúlpame, ¿viste que chocaron dos aviones en las Torres Gemelas? Y le cuento. mm. Y me mira y me dice, "You are crazy, ¿estás loca?" Y se va a dos asientos para el otro lado. Me estás Que hay mucha jodiendo. gente, ¿no? Que sí, hay mucha gente en Nueva York tiene algún problema. Y en el subte sobre todo, y temprano en la mañana. Entonces ahí fue como dije, ah, no, esta gente, y miré, y era todo, viste, tipo, No la tienen ni gente que idea. no sabía, viene desde porque ese era el tren A que venía desde Brooklyn y pasaba por las Torres Gemelas, y, y no sabe, esta gente no vio lo que yo vi, entonces esto puede ser un Wow. atentado. Y ahí fue, dije, ¿y si es un atentado? Y se explota todo el subte, y ahí dice la señora de la Cruz, dije que Dios me ampare, por favor que no me toque. Eso fue así, eso fue, por favor que no me toque ahora acá, Wow. por favor. Y Sabes ahí que salí. no te fuiste nunca de la mente de esa señora a la que le hablaste? Jamás. Porque se No, va a yo acordar creo que toda debe su estar. Vos, vida. mira, nunca lo pensé, Sí, y claro. porque ¿Quién eso habrá decir sido a una esa mujer persona me lo dijo. blanca que me dijo y yo la traté Sí, de loca? ¿No? sí, y se fue dos, pero aparte te lo digo así porque era muy común eso, ¿viste? Me dice, muy, muy americano. Pero sí, y ahora que pienso, nunca lo pensé esa versión que Sí, me sí, dijo. olvídate. Es más, te estaría bueno Cuando el salió se dio reencuentro, cuenta. ¿no? Difícil, Sería, hay que complicadísimo, buscarla, hay que buscar, pero sí, no, pero... imposible. Y cómo continuó? A ver. Imposible. Y nada, salí, ya yo llegué para el Presbyterian Hospital, yo trabajaba enfrente. Mm, Y nada, cuando salí del subte era el caos americano de películas, viste los autos mm, así, uno saliendo por los puentes, era todo película, las películas que ves es así, es la realidad. Fui al laboratorio y ahí empezamos bueno, cada uno tenía digamos, mi mejor amiga tenía a su novio que trabajaba cerca de las torres, yo tenía a mi mejor amigo que trabajaba eh, enfrente de las ujú, torres. Entonces empezamos a llamar, esto era teléfono, ¿no? Había mm. celulares, pero los celulares no sacaban fotos, no había Sí, mensajes, sí, sí, sí. o sea, los Era mensajes eran tedioso, caros, la comunicación eran era tediosa, sí. SMS. Así que de golpe no había internet, de golpe no había teléfonos, de golpe nadie hablaba con nadie, era mucho caos. Y estábamos en el laboratorio, entonces vos veías, depende de las culturas, los chinos seguían trabajando, ¿viste? Porque no había otra cosa que hacer, los americanos estaban preocupados, los griegos y medios latinos estábamos eufóricos de qué pasó, pana, qué hay que Mm, hacer, no podemos quedar acá adentro, ¿sí? mm. Eh, Después tenían una india y ella con su tranquilidad, bueno, vamos a ver qué nos dicen, ¿viste? Qué Es increíble. increíble las conductas humanas, o sea, tengo mucho aprendizaje, ¿no? Muchas Wow. historias dentro de una misma historia, pero una de las cosas que sí pasó fue que me llama mi mamá, en un momento entró un llamado al laboratorio y era mi mamá, como a las 10 de la mañana, cuando se cae la segunda torre por televisión y el mundo la estaba viendo. Yo no teníamos televisión en el laboratorio, no Claro. había antes, como en todos lados, monitores. Y mi mamá me grita por teléfono que me vaya a casa, que por favor me quede segura que no había torres gemelas. Y me gritaba y me repetía, no hay torres gemelas, se cayeron las torres gemelas. Y digo, Wow. ay, mamá quedó mal, ¿viste? Digo, está mal, me está diciendo cosas que no son. Te costaba Ay, mamá, creerle. sí, ya sé, lo vi a lo de los aviones. Y yo pensaba, se habrá caído la tapita, mirá la cabeza, ¿no? Como viste, donde pegó el avión, la partecita de arriba, como si fuera una tapita Mm, de las torres. Dije, se habrá caído la tapita, mamá está diciendo, y mi mamá me gritaba, no hay torres gemelas, no me estás escuchando, me decía, desaparecieron,
no Wow. están. Yo digo, mi mamá dice que no están las Torres Gemelas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, sí, quédate tranquila, mamá, voy a casa, le dije. Pobre madre. Y, y crucé con Lorraine, que era mi mejor amiga, que estaba su novia ahí cerca de las Torres Gemelas, a un bar que se llama Kuglan, que está ahí arriba, en la Washington, en la 168 y San Nicolás, bueno, es en Ujú, Washington High, que es donde es el, el presbiterio, todo el lugar de Columbia, de ujú. hospitales y demás. Y cuando entramos al bar, que era, imagínate, estaban todos Lleno de ahí gente. mirando una televisión, Claro. entro, estaba hablando Giuliani y mostraban las imágenes de las torres cayendo. Y en ese momento la miré a Lorena y le dije, yo tengo que ir a ayudar. Van a necesitar médicos, o sea, vi la dimensión, ahí realmente, no todavía toda la dimensión, pero la dimensión de Mm, riesgo, de drama, y dije, me voy a ayudar. Así que crucé al laboratorio, le dije a mi jefe, me voy a las Torres Gemelas a ayudar. mm. Así anda, me dijo así. Y bajamos con Lorraine de vuelta y subimos a un subte. O sea, todo, ¿entendés que no tiene sentido? O sea, A, imagínate, si a había todo venido en un esto, a todo subte. esto, a ver, obviamente vos sos médica, podés ayudar a las personas, pero no, no es el rol que venías cumpliendo, digamos, no, No, yo nunca. estaba haciendo No, investigación, estaba a claro, cargo de nada que ver, bancos de ADN, pipetas, geles. nada que ver. No, nada que ver. Eh, Así que nada, simplemente bajamos, había un subte que no sé por qué arrancó para ahí, porque tampoco estaban fuera de servicio, y nos subimos y había tres personas Mm. más. O sea, Es que claro, yo sí. ahora pienso a veces eso es psiquiátrico, bueno. Y me bajé en el Central Park. Me bajé en el Central Park, que paró en el Central Park, dijo, llegamos hasta acá, de ahí nos bajamos y, y nada, Nueva York era un caos. Todas las personas de los subtes, de la tierra, ¿no? Digo, de la Ujú, calle, y de todos esos rascacielos bajaron a un nivel, porque Nueva York mm, son tres niveles la ciudad, ¿no? El subterráneo, en la mm. calle y todos los Y, edificios. claro, Imagínate que cuando todo eso baja era mucha gente, 6 millones de personas en un lugar. nunca lo había pensado así, claro. Caminando, claro, eso, caminando para salir de Nueva York. Y los puentes, algunos estaban cerrados. Vos si Mm. salías no podías volver a entrar. Entonces, bueno, era terrible. Y ahí me fui al American Red Cross y bueno, y estuve ahí esperando 6 horas y me dijeron que me iban a llamar. Había mucha donación de sangre, Mm. que le dijeron que paren de donar porque no tenían dónde poner los tubos ni a quién, Mira porque vos. empezaron a ver que no iba a haber muchos sobrevivientes. O sea, eso te estoy hablando a las 6 horas. Y yo decía, no, esto es una incoherencia, Claro, no, 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 no no puede dan los ser. tiempos, no puede Tampoco ser. no entendía a la gente donando tanta sangre. O sea, eran millones de tubos, Pero cientos de aparte, tubos. aparte, o sea, no entiendo, ocurrió el accidente y en esas 6 horas decidieron las personas ir a donar. Sí, 6 horas ¡Wow! no, sí. Qué bien, ¿no? O Seríamos sea, que, 12 una. No. La American Red qué Cross era en cultura colas de solidaria. calle. Sí, es una cultura. Cada uno tiene su forma, piensa lo que quieren, ¿no? Los americanos. Yo vi el nacionalismo que tienen los yanquis y la solidaridad del pueblo americano en su propia tierra, si querés Ujú. decir. Yo no la vi nunca en otros países, no la vi, Porque, a ver, sinceramente. Porque es constante y es en todo. pero aparte por lo que me contaste, muy, muy, una reacción rápida, porque a ver, uno puede Sí, creer que mucho tiempo, la verdad que no lo es con algo tan choqueante como lo que fue. Lo lógico sería tener miedo a sí, salir de tu casa directamente. sí, sí. Es que la gente mucha gente salía por los puentes, que eran un caos, para irse. Lo que pasa que, eh, o ibas al American Red Cross a ver, a protegerte, o a ver qué había, qué sabían. La Mm, gente quería saber, la cantidad de gente que necesitaba información claro, decías, mi familia trabaja ahí. Muchos venían para buscar a sus familiares a las Torres Gemelas. claro. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue Era la, mucho caos humanitario, sobre todo, cuál fue la al primera principio. imagen que recordás de las torres en sí, de cuando llegaste al lugar del conflicto? Era una cuadra. Yo iba en un colectivo que íbamos de médicos, que fue el último colectivito que entró al Ground Zero, Ujú. que eso fue al otro día de la mañana. Era una cuadra, vos la cruzabas y el Nueva York soñado que conocías Se había fumado. era humo gris y catástrofe. O sea, Wow, destrucción y muerte. Y wow. era una cuadra.
Lo más ¿entendés? parecido es una O sea, guerra, o tampoco se puede comparar como una guerra. Bueno, no sé, capaz nunca estuviste en una guerra, no, no está era, claro, mira, pero no, no, la gracias a sensación Dios que te que dio. no. Pero la sensación que te da es de terror y de horror. Ujú, Primero no entendés dónde vas. Yo no entendía dónde iba ni qué estaba haciendo ahí, ¿no? O sea, no, ni lo pensás, eso pasa después, es un proceso después. Ahí es la adrenalina, vos tenés un objetivo que vas como a salvar vidas, no mm, pensás en tu propia vida, no pensás en los riesgos que corrí. No digo, no lo digo de víctima, digo, ujú. realmente había riesgos, explotaban cosas nuevas, había fuegos nuevos, se derrumbaba una pared, se caía, no sé, eh, se caían cosas, Sí, 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 el sí. aire que respirabas era tóxico, tenía Todo era una asbesto, amenaza. tenía monóxido, ¿sí? Ese Y humo la que vos veías. incertidumbre, ¿no? Porque a todo esto tampoco sabes qué más puede llegar a pasar. Claro, es que eso todo lo que iba pasando, no lo sabíamos. En un momento estaba, creo que a los 2 días que estaba ahí, alguien dijo que en el avión, aparte, venía una bacteria asesina que se iba a activar, imagínate. Y yo agarré en un momento y dije, bueno, si me tiene que tocar Dios, que me toque acá, ya avisé que Claro. estaba acá, y que, porque ya no te podías subir al a la paranoia de todo lo que sí podía haber, y de hecho, fíjate que después tuvo, ¿te acuerdas que apareció el Antrax? Mm, O sea, no era sí, tan sí, sí. loco, Total, ¿sí? total. Sí, sí, sí. Eh, pero tampoco vos tenías control, o sea, yo aprendí muchas cosas en las torres y aprendí muchos años después de la experiencia en las torres estos 3 días, pero no, en ese momento el foco está en otra cosa, el foco está en sacar sobrevivientes o rescatar una Mm. vida. ¿Y qué fue lo Eh, primero que pudiste hacer ahí? Porque, a ver, eh, lo prim- no, iba a decir sí, que llegas y no son tres ladrillos, son escombros de, no, no sé, sí, o sea, edificios. no puedo dimensionar lo que es, porque me imagino, por un La- lado, humo que no te deja ver, que no te deja respirar, edificios concretos por sí, doquier, gritos por doquier, digo, eh, qué haces por más sí. que quieras ayudar? ¿Qué es lo primero que te sale hacer? Decir, bueno, ¿qué hago acá? Em, lo primero que hicimos fue organizarnos Ok, en equipos de desconocidos. ok. Fuimos a Stevenson School, que era el lugar donde era nuestro búnker ahí, para quedarnos ahí. Y desde ahí, primero estábamos ahí adentro y hacíamos labores con las tres básicas eran respiratorios, trastornos respiratorios, de ojos, oculares y piel, Mm. y respiratorios. ¿Sí? Eso eran los tres y traumatológicos. Eso es lo Ah, primero que había, traumatológicos. esto Ok. fue lo primero que apareció y de lo que era la emergencia, ¿sí? Ahí. Porque vos pensás esto, el día anterior todo lo que había sido dramático era de hospital, fue todo hospital. Mm. Para ese día ya quedaba, o sea, imagínate que no salió un sobreviviente el momento que yo llegué a las 7 de la mañana del 12. Una locura lo que te estoy diciendo. Mm. Pero psicológicamente nosotros creíamos que íbamos a sacar más sobrevivientes Mm. porque sabíamos que había bajo los escombros y eso, si vos me preguntás qué es lo que me impactó, lo que me Claro. quedó, fueron las vidas que no pudimos rescatar, que Saber sabíamos que estaban debajo. que estaban Sí, ahí, pero que no y puedes hacer era, nada. sí, era imposible, no importa qué hacías, no había acceso, no había manera, Claro. no, no, eran vigas de hierro y concreto. Imagínate cuando vos decís los escombros eran pisos de edificios de 15 Claro, pisos, pero de montaña de escombros, claro. ¿sí? Que se prendían fuego, que explotaba algo, que caían. O sea, vos veías un hueco y caías 4 metros, así como que sin Entonces, nada. sí, sí, sí. Sí, Encontraron la forma de ayudar sabiendo que definitivamente debajo de tantos escombros era imposible de asistir a las sí, personas que estaban alrededor, que los ayudando. sobrevivientes Sí. que tenían problemas a raíz de lo que había Claro, sucedido. primero era como los bomberos y todos los rescatistas porque era sacar escombros a mano, Mm. así. Se iban pasando mano a mano, iban pasando muchas cosas ahí. Hasta que, no sé, hasta una ventanilla del avión se pasó Uf. mano a mano, ¿entendés? Son cosas ¿Lo terribles. llegaste a percibir? ¿Lo Eh, llegaste a ver? te, sí, yo vi un montón de cosas que, Wow. bueno, hay cosas que... Vi muchas cosas, no todo, digo, de lo que vi porque yo digo, si no suma, no, No, no no, tiene está claro, sentido. está claro, está claro. Entonces, y aparte todo se iba organizando. Yo te digo, nosotros, era tal el valor de la vida de un sobreviviente que parecía que la nuestra, digo nuestra, los médicos, rescatistas, bomberos, policías,
como que no importaba. Poner en un momento empezaron a gritar un survive, ¿viste? Un sobreviviente, sobreviviente. Y entonces estábamos todos así, ¿viste? Sale uno. Y era un gendarme que había caído un par de metros y se había lesionado una pierna. Entonces cuando lo sacan dicen, ah, no, este es un Fue una rescatista. pequeña decepción, claro. Claro, vos imaginate cómo va a ser una excepción la vida de alguien que se lastima que está tratando de ayudar, o sea, Claro, pero en claro, el se entiende. contexto de que lo más importante era un sobreviviente, era como que todos los que estábamos ahí eh, Sí, no no importaban en importábamos comparación. tanto, no, Claro. no importábamos. Pero entonces, bueno, después viene una parte que siempre cuento también esto, que es en el momento en que vos te sentís inútil, que no haces nada, ¿por qué? Porque no salió un sobreviviente, entonces ese objetivo que te habías puesto como si Mm, fueras Dios, te hace ver que sos un simple mortal, que no tenés control de nada mm, y que tu ayuda, en ese momento sentí que no había hecho nada, ¿no? Porque el ego te habla de una manera como que no hiciste nada. Y ya desde el momento que fui, después aprendí esto, hice mucho más que muchos, pero esto viene mm. después. O sea, en el momento es eso, es como desolación, aparte era mucho terror, horror, Y de verdad, de la percibirlo, autoexigencia, ¿no? Digamos, como más uno se todo, sí, más, autoexige a un nivel que o lo que uno cree que es, ¿viste? Y es, no bueno, sé sí, las sí, cosas, está pasan claro. muchas cosas. Por eso te digo, hay una aniquilación del ego ahí Mm, que fue fabulosa, porque en ese momento, cuando vos ves que ya te vas porque no tenés más nada que hacer, porque te agotás, ¿viste? Decís, no hice nada, todo. Nosotros ahí fue cuando hicimos eso que vos decís, que vimos que en los edificios linderos, linderos es ahí acá ujú. enfrente, ¿no? Sí, sí, Había sí. gente adentro y en un momento hablamos con otro médico y le digo, ¿qué hace esa gente ahí? O sea, corre el riesgo de morirse. Mm, Y ahí entendimos que prevenir muerte era una manera de salvar vidas. Y sin dudas. automáticamente esa desmotivación y, viste, ya aniquilamiento que teníamos de la voluntad, tomó como vida de vuelta, ¿no? Tomó como esa vida que te contaba hoy, Mm, vamos, ¿viste? Y ahí armamos el Team A, que fue un equipo que armamos con enfermeras, médicos, gendarmes, policías, y entramos a rescatar edificios. wow. Y dentro de ese edificio, ya ahí, ponele, se empezó a ver también que lo psicológico. Entonces hubo otro área que era de psicología o psiquiatría, que ahí también tuve una impronta, digamos, porque había muchos latinos Mm. y hablaban en la crisis emocional en español, Y vos y eres los la médicos, única latinoamericana del grupo, claro, que ¿no? Del hablaba equipo. justo ahí español. Claro. Y ellos hablan inglés, entonces poquito inglés, despacito, bueno, ¿no? Esto te estoy hablando al principio. Entonces empecé yo a ver y a hablar con gente de los que eran rescatistas y por ahí decidir que tenían que salir de Ground Zero, porque vos ya veías que iban a tener un estrés traumático o que no iban a... No, nadie estaba preparado para ver eso, ni siquiera Ya sabíamos nosotros si estábamos. se llega a ver un estrés postraumático a simples horas del accidente. O sea, ya el Vos momento de veis, hablar. eh, hay algo que vos ves que es como la reacción de Ok, esas personas. O sea, eh, y vos sabés que les va a costar salir de ahí, ok. ¿sí? De hecho, en el 2001 fue cuando se empezó a hablar de, digamos, como concepto del estrés postraumático real. Se hablaba de las guerras, Ah, se mira, no hablaban sabía eso. de, Claro. pero se empezó como a ser conocido, a Mira tratar vos. realmente, a mirar a la gente, a seguirla en el tiempo. ¿Qué les pasa a esta gente que van en el trauma? Porque lo hacían con veteranos de guerra, lo hacían con otros holocaustos, Claro, pero otras cosas, parecía algo exclusivo de pero guerras, parecía digamos. como, claro, parecía, viste, de ese grupo, pero acá era la Claro, sociedad misma. claro, ¿Sí? Hubo gente que solo por vivir en Nueva York, que no vio nada de todo esto, o sea, vio lo que vivió en la claro. televisión, hacía estrés postraumático solo por vivir en Nueva Por York, la noticia, digamos. por la noticia. Y después hubieron muchos estudios, hasta los niños que nacieron y que tienen a los 16, 17 años fobias a los ruidos de ambulancia y Wow. nacieron en el September Y 11. a O vos sea, sale, o las mamás estaban ¿y embarazadas. a vos cómo te impactó todo esto? ¿Tuviste el miedo de vos sentir un estrés postraumático? Porque, a ver, es verdad que vos, por todo lo que Eh, me contaste, accionaste permanentemente. Vos decidiste ir al lugar, vos te decidiste sí, movilizar. Supongo que eso te empodera en cierto modo, pero recién me comentaste que viste cosas que no vale la pena muchas veces decir porque no suman. Imagino que vos no te las vas a olvidar nunca. no, y el tema es que, bueno, uno procesa, yo siempre digo, hay un estrés postraumático que de alguna manera he pasado por eso, porque Mm, he hecho flashback, sobre todo las primeras semanas. Un flashback es como cuando, como que te pones en la escena de vuelta, sí. pero estás en otro Como que lugar. lo volvés a vivir, Estaba sí. jugando, yo jugaba softball en el Central Park
los domingos, o sea, esto fue el domingo Ujú. posterior, todos estábamos relacionados con víctimas, con haber estado ahí, con haber pasado cerca, todos, Nueva York como que se unió porque había mucha gente conocida en las Torres Gemelas de alguien. Mm. Entonces, entonces cuando voy a jugar al softball, obviamente cada uno contaba sus historias, qué le pasó, que esto, que el otro, y a mí me toca en un momento, voy a pegar, ¿viste? Y viste que el piso es un polvo amarillo, Mm. es verde y amarillo. Sí, sí, sí. Y cuando me paro, yo me había puesto las mismas zapatillas que usé en las Torres Gemelas, que tenían gris, la zapatilla tenía polvo gris de la Claro. torre, Y lo volviste a ver. y se me hizo todo el amarillo, y eso sí, ahí entendí lo que era un flashback real. Todo el piso amarillo se me hizo gris. Wow. O sea, miraba así y era todo gris el piso, Wow. y me agarró como una crisis, y me acuerdo que les dije, tírenme pelotas, y vos sabés que me tiraban pelotas y yo le pegaba, pero con una violencia, no era, no importa dónde, ¿no? Me tiraban pelotas, yo pegaba, le Estabas habré pegado canalizando. 4 o 5 pelotas, sí, y me caí en el piso y me puse a llorar, y ahí vinieron todos mis compañeros de softball y llorábamos todos juntos, porque todos lloraban por algo, teníamos mucha emoción, mucho Guardado. estrés, sí, era mucho miedo, aparte mucha gente conocía gente que murió en las torres, o que estaba desaparecida, Increíble. o que otro había ido, estaba con su bicicleta y veía, de golpe para así y veía cuando la gente saltaba y te contaba de los sonidos de la gente cayendo. O sea, era muy fuerte lo que vivenciamos los que estábamos ahí. Y por eso también te sentís, yo me siento como atraída con personas que vivieron la experiencia, pero Y que la sí. vivieron real, no que hacen, ¿no? Que la Sí, sí, vivieron sí, sí. real ahí, porque es otra conexión. ¿Te El que vivió quedaste? real, sí. Sí, no, decime, perdón. ¿El que lo Ah, vio no, y real? después lo que me pasó a mí fue transformarlo en un crecimiento postraumático, Ok. porque todo lo que vivencié se transformó en aprendizaje. Entonces, cada lección de vida fue ver que eso era liderazgo, que eso era trabajo en Mm. equipo, que eso era miedo, que eso era vulnerabilidad. ¿Cómo manejas el miedo? ¿Cómo manejas la vulnerabilidad? Lo aprendí a golpe, como que dicen, ¿sí? Pero después entendí los conceptos de hacerte resiliente, de la Mm. importancia de ser resiliente, del valor de la vida humana, del compromiso que En ese tomas con la vida. sentido, ¿crees que el hecho de haber superado el cáncer sumó en algo a esta experiencia? Con el diario del lunes, el Sí, yo creo que afrontarlo de otra tenía manera. mucha, sí, yo creo que tenía mucha energía vital ahí. Mm. Y, y veía la muerte. Mira, yo siempre digo que vi la muerte de 3 lugares. Mm. El primero fue una enfermedad potencialmente, Ujú. ¿qué significa, no? Potencialmente mortal, no tiene por qué serlo, pues se puede Ujú. prevenir. Eh, Después ver la muerte de otros y yo ser un granito de arena tratando de ser útil, porque eso fue Las lo Torres que yo Gemelas. sentí, Ujú. las Torres Gemelas, y después Y experimentar y ver mi propia muerte como monóxido de carbono. bien, pasamos al Y tercer ahí, capítulo, se podría decir. de ahí pasamos a otro capítulo, pero ahí es otra visión de las cosas. A ver, Y por eso te digo hoy perdón, te digo hoy que el valor de la vida humana y la propia no es comparable con ningún valor de nada, mm, absolutamente nada. Nada vale más que la vida misma. perfecto. Eh, y te lo digo mirándolo de estos 3 lugares. Pasemos al tercer Así. lugar. A ver, Dale, que es el que recién comentabas. sí, ¿Qué año, dónde ocurrió y en qué año? ahí al toque. Al toque. ¿Para qué me iba a dar tiempo de Fue recuperación? 2002, No, ¿no? 2002, 20 de 2002. abril de O sea, 2002. esto literalmente fue todo Seis en meses. 4 años, desde lo primero que En New contaste. York, claro, sí. Increíble, increíble. Sí, 2000, 2001, 2002, casi tres, te diré. Una por año. A ver, este Mamá, año que hacemos, bueno, dije sí. Sí, 3 años así fue, seguidos. Ok. así. Y esa fue, para 2002. mí, esa fue la peor para mí. Por eso te Sí, sí, digo esto que en te lo digo, personal, sí, entiendo. ¿no? Cuando me dicen de los postraumáticos o todo, las Torres Gemelas me dio mucha conciencia social, Mm, ¿sí? Mucha conciencia del humano, de la maldad extrema, de la bondad extrema, de la mm, solidaridad, de lo que atenta contra la vida, la bondad y la maldad, mm, ¿sí? Aprendí mucho del ser humano. mm, Eso me sirvió como conceptos también para la pandemia, entender que
viste, cuando decíamos, ahora vamos a hacer todo más bueno, yo me acuerdo de decir, no, cada uno va a hacer lo que tenga que ser Claro. y va a pasar y va a seguir todo igual. Y me decían, no, no puedes decir eso, sí, porque lo viví. Y una torre gemela después fue o sea, la pandemia fue una torre gemela en cada lugar del mundo, Entiendo. Sí, 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 sí. Se ¿entendés? entiende. Sí, sí, sí. Y veías la bondad de la gente, veías todo, Las dos caras. veías las dos caras y veías que había gente que podía y otra que no podía, Ujú, ¿sí? Otra que quería y otra que le importaba el otro y otra que no le importaba otra. ujú. Ves La, todo. eh, la que hizo Cuando algo. en los extremos se ve todo, Sí, 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 ¿entendés? sí. En los momentos de crisis extremos es cuando uno, como dicen las abuelas, muestra la hilacha. Saca su esencia. Ahí se ve la esencia, se ve lo que sos y por ahí para qué viniste. Algunos se transforman porque esa experiencia los transforma, ¿sí? Y Ujú, generalmente por eso te hablo del crecimiento postraumático, ujú, cuando vos aprendés de la experiencia y salís enriquecido por la experiencia. ujú, Y otros no la pasan y otros capaz que en vez de empoderarse se empobrecen, ujú. pero va a tener que ver con muchos factores ambientales, como yo digo, la epigenética, qué nos rodea, de qué estamos hechos, qué creencias tenemos, qué traemos. La educación, la Somos un combo de construcción. todo, la construcción, la educación, la familia, eh, las herencias, eh, dónde estás Ujú, viviendo. Sí, el medio enriquecido es sin dudas. esto, ¿no? ¿En qué sociedad estoy? ¿En qué barrio? ¿En qué ciudad? Eh, ¿Quiénes son mis padres? Hay mucha influencia de todo. Uno va aprendiendo que no es una cosa sola, que son multifactoriales todo lo que nos pasa. Pero después hay una cosa que es la toma de decisión que es propia. Ujú. ¿Qué hacemos con todo eso que sucede a Que nuestro nos alrededor? hace ser diferentes unos de los otros, básicamente. Claro, sí, que nos define. Yo creo que las acciones te definen, Sin dudas. eh, sí, te muestran quién elegís ser. Ok. Creo que uno es lo que elige ser. Pero bueno, son Volviendo cosas que aprendí. a esta tercera experiencia. Tercer año Sí. consecutivo de, a todo esto, Vamos por situaciones otra. complicadísimas. ¿Qué fue lo que ocurrió? A Sí. ver, contame. También una casualidad así de muchas cosas, un incendio en la calle, Ujú. de unos cables y bla bla, Esto en Nueva que York por también. el sur. Esto no, sí, siempre en Nueva Siempre en York. Nueva York, claro, sí, sí. Amo Nueva York. Es como Encima, la amo Nueva York. tercera, la Es mi tercera lugar en Nueva temporada de York. una serie, ¿no? Es más, para Sí, una serie diríamos que los guionistas exageraron un ya, como decir, capítulo. pobre Claro, tipa, no le pueden pasar exacto. estas tres cosas, no lo creerías, No jodas más, ¿no? sí, Claro. tal cual. Y me pasaron un montón más copadas también, buenas para otros capítulos, Sí, para sí, todo, sí, me sí. imagino. Poco es creíble, vos decís, ¿en serio? Sí. A Y ver. yo creo en los imposibles, así que son posibles. Eh, sí, ahí, mira, pasó un incendio en la calle, Ujú. bajo tierra, había un agujero en el edificio, que entró el humo a ese sótano del edificio por un agujero. En ese sótano había otro agujero que llevaba a un agujero que había en mi departamento en la planta baja, o sea, era un montón de agujeros. Y por ahí entró el monóxido directo a mi Wow. departamento. Y afuera, yo había abierto un poquito la ventana, habían puesto, como fue bajo tierra, desde la alcantarilla, un ventilador que sacaba el monóxido que Wow. quedó justo enfrente de mi ventana. O sea, viste Todo cuando te dicen abrir la ideal para ventana. intoxicarte. Fue el momento, porque después miraban y decían, no, o sea, si lo queremos hacer, no pasa. Y Wow. yo tuve la intuición, me desperté y dije a mi pareja, le dije, tenemos que irnos, vámonos, me quiero ir, así, ¿eh? De la Vamos a nada. Central Park. Era las 8 de la mañana un sábado que generalmente vos dormís, qué sé yo, distinto, son los 2 días que Ujú. no trabajabas. Y, y Wow. fue así. Y salí y estaban los bomberos y me dijeron, no, señora, vuelva, está todo bajo control, está todo bien, ya apagamos el fuego, no pasa nada, se fueron. Yo volví y le dije, no, Marc, nos tenemos que ir, necesito que nos vayamos. Y ahí me empecé a descomponer. Y ahí me caí arriba de la cama y durante 3 horas y media quedás como, bueno, como cuadripléjico, no te puedes mover. Uf. Eh, 3 horas y media. sí, ¿Siendo porque me sacaron consciente? la... ¿O la perdiste la conciencia? Sí, sí, no consciente e inconsciente, O las sea, tres dos. horas y media Eh, paralizada. claro, primero no te responde el cuerpo porque la intoxicación con monóxido te saca la hemoglobina de los glóbulos rojos, o sea, empezás a tener una hipoxia, a no oxigenar las células. Mm. Y obviamente, siempre que pasa esto,
el oxígeno poco que hay va a los órganos nobles como Ujú. corazón y cerebro, ¿no? Esto pasa en las emergencias. Y así que yo por momentos estaba consciente y por otros inconscientes, pero sin poderme mover, Wow. es terrible, sin poder mover tu cuerpo, o sea. Eh, Así que en esos momentos que estaba medianamente lúcida, entendía que me estaba muriendo, me estaba pasando algo grave, que mi Perdón, perdón. pareja me ¿Podías, miraba. podías respirar bien o tampoco? ¿O No, vos sentías que te respirás. ahogabas? No, no, es así. Vos respirás normal. Si alguien te Respirás. está Ok. viendo, vos estás respirando. Ok. O sea, bueno, un poco más. Pero el tema es que el oxígeno no te oxigena. Entonces es como respirar abajo una pileta de agua. Claro, no ¿Viste sirve de la nada. Sí, sensación de sí, cuando sí. estás abajo del agua? Esa sensación, pero en el aire. Es muy feo. Uf. Es muy feo. Eh, y no entender qué me pasaba, porque también uno convulsiona, tiene distintos signos que yo había visto en pacientes y de golpe los veía en mí. Y mi pareja estaba sentado mirándome, porque él estaba todo abombado, también estaba tonto, Claro. y no venía de la medicina ni nada que se le pudiera ocurrir eh, sacarme. Entonces, la verdad que, bueno, fue una sintomatología muy fea, y hay un momento, a mí por lo menos que me pasó a mí, que yo sentí que me iba a morir, sabía que me estaba muriendo, que él no me iba a salvar, que yo no me podía salvar, y viste, apelás al milagro, viste, como decís, Dice. ya está. Pero yo no, yo sé, y me acuerdo de esto, que yo no me quería morir, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando empecé a sentir eso, ¿no? Porque experimenté el túnel Wow. de la vida, ¿no? Vos empezás a sentir que la vida se te va desde los pies para arriba, ¿no? Es como si Te vas la vaciando. vida se te, sí, pero vos sentís de los pies para arriba, como si, ¿viste? Y en ese momento que empecé a sentir eso, me acuerdo que le grité con una voz que ni siquiera era la mía, como en las películas, que por favor no me dejen morir, en inglés. Así, le grité a Mark eh, eso. Le dije, por favor no me dejes morir. Y ahí sentí el túnel, o sea, como esa luz, que ahí es hermoso porque el túnel de luz es un lugar de liviandad, de Mm. plenitud, Todos de... coinciden en eso, los que lo vieron. Sí, sí, es hermoso, es hermoso. Si eso es la muerte, es donde vamos, es un lugar maravilloso. Así que no le tengo miedo a eso. De hecho, es una creencia, creo que vamos ahí. Ujú. Y ahí hay existencia para mí. Ahí hay existencia. Será el alma, será lo que quieras llamar, lo que quieras creer. Pero ahí existimos de una manera Hay conciencia. diferente. Ok. Ah, ¿Y, sí, hay y, existencia, no y sé. cómo Y, saliste de esa y situación? ahí él me sacó. O sea, sé que abrió la puerta, cuando se abrió la puerta entró otro aire, y por eso a la gente que tiene intoxicación con monóxido hay que abrir las puertas, Ujú. porque hay que llegar a una puerta a abrirla porque la entrada de aire te descompone, pero te oxigena, ¿sí? Mm. Eh, entonces él se descompuso y se arrastró hasta la puerta, y cuando llegó a la puerta estaba el portero, que lo vio y pensó que habíamos tenido una riña, porque era Mm. mexicano, entonces pensó que habíamos tenido una riña, como él se venía agarrando Mm. la panza, y nos dijo, pensé que lo había matado con un... Lo había escuchado. Oh. Yo decía, ¿de dónde salió este pensamiento? Pero digo, fíjate las Y sí, creencias, sí, sí, las sí, claro, culturas. claro, Era mexicano, entonces ver un tipo ahí, lo más seguro que algo claro. de eso. Y digo, wow, qué loco. Y, y bueno, y ahí, nada, alguien llamó al 911, Mart salió a la calle, yo quedé tirada, porque él entró a buscarme y me arrastró. Y Mm. cuando me arrastró y iba pegando en todos lados, porque de la cama me tiró al piso y así me iba arrastrando, eh, ahí yo me desperté. Como que me oxigené un poco, me despabilé, y ahí apareció gente, bueno, y como que volví de eso, ¿no? Es como que la verdad que en esos momentos, yo siempre digo, a veces la muerte es un alivio. Wow. En el sufrimiento extremo, la muerte es un alivio. Y, y es algo que nos cuesta reconocer, o nadie quiere escuchar eso, pero, pero pasa así para la persona que pierde la vida, ¿no? Ale, No para el que queda, que por ahí sufre, pero es así. pa- Bueno, y ahí para, terminé en un hospital y en terapia intensiva, y por suerte 2 meses de saliste de recuperación. eso sin ninguna Y me consecuencia costó, grave.
Sí, no, al principio sí, ahí Ah, sí fue sí. más duro para mí porque el organismo te queda totalmente débil. Ah, mira. Me costaba caminar, me costaba pararme, me daban ataques, me faltaba el aire. O sea, yo me subía a un subte y sentía que me faltaba el aire, que no Wow. podía respirar. Eh, sí, he tenido como ataques de pánico. Todo esto me pasó en el primer mes. Es muy difícil la recuperación. Aparte de temblaba, no podía hacer cálculos, no, lo que era habitual hacer para Mm. mí tardaba 2 horas. ¿Y Yo cuánto me acuerdo que dije cuánto demoró más o menos volver y a tardé como 2 meses y dos medio en meses? recuperarme. Ok. Sí, después obviamente te vas recuperando distinto, ¿no? Pero Ujú. digo, en eso de volver, ponerle, no sé, o a correr o Claro, a tener un poco de fuerza muscular, algo, ¿no? tardás. Y en el trabajo me tuvieron mucha paciencia porque yo, viste, llegué y tenía miedo de equivocarme, tenía miedo de hacer un Claro, cálculo, claro. porque me costaba mucho, me costaba. Pero por eso te digo, a mí me atendieron espectacular en Estados Unidos. No me puedo quejar de nada porque me cuidaron, me entendieron, o sea, aparte decía mi jefe, dale, Y sí. otra más. Y ¿Y no todavía te parecía. gusta estar en Estados Unidos? Me Claro. decía mi jefe. Sí, me Increíble. encanta. Déjenme Increíble. acá. Y entonces me tenía mucho respeto también. Y me valoraban y era bueno eso. Esa reciprocidad de admiración, de respeto, de que te valoren, de que entiendan. O sea, el haber ido a las Torres Gemelas, yo me acuerdo que alguien me dijo, eh, cuando yo dije, no, no hice nada, y me dijo, vos fuiste, por eso te decía eso. Yo fui y me escondí en mi casa como una rata, me dijo un amigo mío alemán que es un capo en ciencia. Y yo dije, wow, ¿en serio? Yo creí que todo el mundo podía ir. Claro. O sea, no se me ocurrió que alguien no iría. Entonces, por eso te digo que vas aprendiendo de vos y de los otros. Y vas empezando a valorarte y a valorar a los otros. Es un aprendizaje espectacular. Por eso yo a veces, y ahí te cuento mi historia un poco descriptiva, pero yo entendí desde el monóxido, por ejemplo, que la gente nos muere durmiendo, como te dicen. Mm. Muchos, yo si a mí me hubieran encontrado, me hubieran encontrado arriba de una cama durmiendo, y vas a decir que nos No, encontraron durmiendo. agonizando. Y habíamos estado luchando por vivir 3 horas y media, ¿sí? Entonces, Increíble. te cambian los parámetros, te da de libro, era el monóxido, era del libro, y le Ujú. acoto 2 o 3 síntomas más, qué sé yo, ¿entendés? Eh, te dan mucho aprendizaje las experiencias estas extremas que no se las deseo a nadie, ¿ok? Pero ya que las pasé, Tenés que hacerlas para mí ricas en son, algo. sí, a mí me enriquecen, me hacen resiliente, eh, y me hacen tener ese crecimiento traumático y sigo aprendiendo a través de los años, a veces Ale, hasta hablando con personas. gracias por contarnos tus tres historias y para finalizar me gustaría si querés dejar un mensaje, digamos, recién comentabas que cada una de estas situaciones que contaste en la entrevista te dejó algo. Desde tu experiencia, Sí. siendo que evidentemente, iba a decir con suerte, no, justamente con suerte no, pero quiero decir, por casualidad alguien a lo sumo pudo vivir una parecida, a vos te tocaron vivir tres. Entonces, ¿qué Sí. es el aprendizaje general, si es que existe alguno que se pueda unificar con todo lo que viviste que puedas transmitir? Mira, uno, creo que a cada uno le van a tocar las experiencias que le toquen vivir y desde Ujú. ahí van a tener que aprender lo que haya venido a aprender, ¿no? En esta vida que nos toca aquí. Y a mí, yo creo que tuve muchos aprendizajes y sigo teniendo aprendizajes. Por eso que vos decías, hay una clase de suerte, si querés, un privilegio de haber vivido estas experiencias. No se las deseo a nadie. O sea, si podía haberlas evitado, Claro, genial. Pero bueno, sucedieron. Entonces creo que una de las cosas que uno aprende es aprendes muchísimas cosas y te voy a resumir mucho porque también después me definieron a elegir quién quería ser y a tomar las decisiones que me llevaran a esos lugares, mm, ¿sí? Eh, Dentro de la medicina, dentro de la sociedad, la familia, ¿sí? Porque eh, a veces encontrar quién quieres ser no es las expectativas de todo el resto también, ¿no? Pasa, viste que hay mandatos, cosas. Entonces, es todo un proceso de aprendizaje. Inclusive estas tres experiencias, al principio era como que, bueno, ya está, ya pasó. Algo que aprendí es que nada pasa. O sea, todo pasa y nada pasa, ¿sí? Si hay una crisis, hay un conflicto, hay un cambio, uno se transforma.
pero quizá sin quedarte en el trauma, es parte de vos y de quién sos. Que hay cosas que uno resuelve y lleva y otras que suelta, ¿sí? Más allá de ya te digo, las expectativas o las miradas externas, ¿sí? Entonces, en todas estas experiencias, yo aprendí muchas cosas. Desde la medicina, la importancia de la prevención, ¿sí? O sea, el no querer ver gente sufrir que puede haber prevenido algo, ¿sí? Después Ujú. están, los accidentes suceden y cuando suceden hay que adaptarse al cambio y adaptarse rápido al cambio. Esa es como una habilidad, algo que aprendí, que una habilidad es tener la Ujú. habilidad de rápidamente adaptarte a un cambio, ¿sí? No quedarnos en el dolor, en el sufrimiento. O sea, si duele, sí, aceptar que duele, ¿sí? Aceptar que duele, ver qué hago con eso, Pero seguir, transitar el dolor, sí, pero no morir en el dolor, no quedar claro. ahí. ¿Sí? Estoy hablando de situaciones que uno puede superar. No quedar y no elegir el sufrimiento, porque a veces estás muy débil, no te vas a creer Ujú. que todo fue dolor de rosas. Y sé que los aprendizajes son procesos que a veces son dolorosos. Y hay que transitarlos para incorporarlos, para aprenderlos, para superarlos y para vos volverte una persona resiliente. O sea, una persona que puede superar obstáculos, pero a la vez esas circunstancias difíciles, traumas o llamarlo como Ujú. quieras, vienen a mostrarte que ese potencial dormido, esos talentos que tenías ocultos, pueden surgir, ¿sí? Ujú. Que no estaban ahí latentes y aparecen y te demuestran que quizás tenés más recursos que los que crees que tenés. Esas fueron cosas que fui aprendiendo de cada uno. Después aprendí a elegir los valores que me van a regir en la vida. ¿Cuáles son los valores que te rigen? Y moverte dentro de esos valores. Algunos no son negociables, algunos no son negociables. Eh, y te hacen tomar decisiones diferentes al resto. ¿Sí? Y bueno, y en una elección uno pierde y gana, ¿sí? Pero abre caminos. Elegís acá, allá, ley causa de efectos, vas para un lado, vas para el otro, ¿sí? Y yo en general no me arrepiento de las decisiones que tomo. Las pienso, las siento y las tomo y me hago cargo. Me vaya bien, me vaya mal, ¿sí? Ujú. Eh, Después aprendí mucho de la empatía cognitiva y la empatía emocional con las personas. Eh, Aprendí a ver desde la empatía cognitiva, a entender que otro, eh, comprender antes que suceda algo, como que predecís qué siente, qué va a hacer, ¿no? En una discusión puede tener el otro razón y yo estar en desacuerdo, pero entiendo que tiene razón, ¿sí? O sea, esa es parte de la empatía, porque si no, no hay diálogo, si hay fanatismo, si no, no hay diálogo, no hay apertura a un diálogo. La comunicación tiene que ser efectiva desde ese lugar y afectiva. Por eso te digo, la empatía, entender en qué emocionalidad está el otro, y yo no voy a sentir lo mismo que el otro siente, porque somos dos personas Claro. diferentes. Pero entiendo que si está triste, entiendo que está triste, ¿sí? Entonces yo voy a aportar la herramienta que considero que le puedo dar, que le puede servir, y esa herramienta para mí tiene mucho que ver con la compasión. Entiendo lo que le pasa, entiendo lo que siente, en qué emocionalidad está, y yo elijo, porque tengo una herramienta que lo puede ayudar y lo puede beneficiar, ofrecerle, darle esa herramienta. Para mí eso es la compasión por el otro. Excelente. Y me parece un valor humano importantísimo. Después la generosidad. O sea, está aprendido que en las neurociencias de la bondad, el hecho de ser generoso te beneficia a vos disminuyéndote el estrés. O sea, te genera neurotransmisores de plenitud, de satisfacción, que no dejan que formes estrés. Y si tenés estrés, te lo disminuye. Y si no, te O genera sea, no bienestar. solo ayudas a Entonces, fíjate otros, qué sino que te ayudas a importante. vos. Claro, ayudando me ayudo. Ujú. Esa es muy buena, ¿sí? Wow. Eh, porque, porque eso pasa realmente, lo dice la ciencia, hay miles de papers, Ujú. ¿entendés? De que liberas más serotonina. Y encima, como son las emociones contagiosas, estos actos también. Porque vos viendo un acto generoso, generás la misma cantidad así de neurotransmisores de bienestar que el que lo hizo. O sea, Increíble. esto es real, ¿eh? No estoy mintiendo. Uno busca y encuentra la data científica.
Entonces, el mundo apunta, una parte del mundo apunta a eso, y a mí me gusta ese tipo de liderazgo, un liderazgo más ágil, un liderazgo que cree personas, y de hecho doy conferencias de eso, Ujú. eh, que sean resilientes, creativos y generosos. Excelente. Y vos podés trabajar así. Cuesta, y capaz que cuesta, pero si vos estás bien en tu trabajo vas a ser más Sin productivo, dudas. vas a faltar menos, te vas a llevar mejor con los grupos. Entonces, esa es una resiliencia también personal y también las resiliencias grupales, ¿no? Esto que te conté, viste que siempre te conté que estuve contenida por grupos de gente desconocida, pero salimos todos adelante, en un tema que era personal o en un tema que era Claro. de rescate en las Torres Gemelas, ¿sí? Entonces, la importancia del vínculo humano para mí, en todo este aprendizaje, los vínculos humanos son fundamentales. Sin Entonces, dudas. si vos me preguntás, uy, de todo esto, ¿qué es lo complejo? Esto es simple lo que aprendí, pero vine a concientizarlo, me lo vino a mostrar, porque a veces nos olvidamos de Claro. que lo simple es tan básico y tan importante como nuestra propia esencia, y nos olvidamos hasta de nosotros mismos. Entonces, a mí todos estos hechos vinieron a reforzarme eh, valores humanos y el compromiso con la vida, no sé. Eh, y entendí quizá cuál era mi propósito. En algún punto entendí, yo antes quería que era ayudar y después me faltaba algo, ¿no? Nunca Mm. estaba muy cómoda, uno va puliendo y me di cuenta que era inspirar a las personas a que encuentren ese potencial que desconocen, que tienen dormido interno y que no necesariamente tiene que ser un trauma que se los despierte. Claro. Porque si vos concientizás antes, los podés usar diariamente en la vida cotidiana, ser tu héroe cotidiano, para Clarísimo. no pasarla mal por cosas que no puedes controlar. Obviamente que todos tenemos cosas que no, que, ¿entendés? Nos van a ir pasando y nos van a ir enseñando otras cosas. Pero también la vida es más llevadera, es más fácil si aplicamos todo esto y sobre todo si aplicamos la gratitud, porque cuando vos ves todas estas miserias humanas por ahí, por decirlo de una manera que vi, o esas cosas, te das cuenta que día a día tenés que valorar lo que sos, lo que tenés, todo, y que no es un verso, viste, de, como se llama, un publicitario. El hecho de estar vivo no es joder, o sea, es un montón de tener una familia que esté medianamente saludable, de que tengas comida, cuando viste una ducha caliente, que hayas sido educado. Hay muchas cosas que damos por sentado que son y que no valoramos. Entonces, en estos tiempos modernos, donde todo es inmediato, todo es rápido, la recompensa es ya, Mm. vienen con una intolerancia los jóvenes a la frustración increíble, todo tiene que ser rápido, todo ya, 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 una ansiedad extrema, sobre Ujú. todo post pandemia, esto es real. Es como que yo siempre invito a decir, paren un poco, porque cuando vos vas tan rápido, se te va pasando toda la Y no vida vivís. y no le estás prestando Claro. atención, no le estás prestando atención. Entonces hacer foco en lo que importa y dedicarle tiempo, atención y disfrute, sobre todo disfrute, porque cuando no está no hay manera de que haya disfrute. Y cuando está, lo damos por sentado. Entonces creo que un poco es todo eso. Eh, yo siempre digo, tengo como un eslogan que digo, quiero dejar huellas, no cicatrices, Mm. y trato de hacerlo con mi propia vida y con los demás, Excelente. ¿no? Que bueno, pasé por esta vida y no sé, algo hice que No quede. fue poco. Muchísimas gracias, de verdad, Bueno, por tu tiempo y por, bueno, haber no, inspirado por a todas favor. las personas que están escuchando esto, que están viendo esto. Bueno, y una cosa Sí, más, apunten a la riqueza que sea la salud mental y emocional. Esa es la excelente, riqueza. excelente. Todo lo demás se puede arreglar. Vale, muchas gracias, de verdad. Bueno, un besote.